Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tenemos el gusto y la satisfacción que esté un querido amigo que estuvo en el primer programa de Corrientes de Pensamiento hace 16 años. Y vamos a conversar con este gran analista y amigo que se ocupa de algunos grandes estadistas que tuvo la Argentina, muy especialmente de Carlos Pellegrini, Roca, etc. El doctor Rosendo Fraga, a quien le vamos a preguntar, agradecerte primero, Rosendo, tu presencia. Gracias a vos. Y en segundo lugar, ¿cómo estás viendo este movedizo, dinámico año, como decíamos, no electoral, pero sí político? Bueno, mirá, yo creo que, ¿no es cierto?, la crisis económica complica todos los problemas. Viste, cuando la economía no anda bien, así es, todos los problemas, ¿no es cierto?, se complican. Yo creo que esto lo pone al presidente frente a un dilema, que es el dilema, viste, muchas veces entre el político y el estadista. Entre el político y el estadista. Viste, el político, bueno, es el que está mirando las encuestas todos los días y de acuerdo a eso toma sus decisiones. En los últimos tiempos quizás ese tipo de político muy vinculado a la foto, muy vinculado a la imagen. O el estadista, que tiene que enfrentar un problema, una crisis, y bueno, deja a un costado las encuestas y dice, bueno, esto es lo que yo tengo que resolver y después veremos. Y si me cuesta, lo pagaré, porque tengo que resolver, ¿no es cierto? A mí me parece como que más que hay una tensión entre el político y el estadista, ¿no? Viste, el país está en una situación realmente difícil. No es que lo diga yo, el mismo Macri lo dijo hace 3 semanas. Exacto. Dijo, evitamos un 2001. Vos fíjate, bueno, sí, digamos, la categoría de problema que existe. Entonces, acá donde yo creo que está el dilema, ¿no? Es decir, uno en política como en la vida tiende a repetir lo que le dio resultado. Y a Macri este tema, viste, de la política estilo marketing le dio buen resultado. Ahora, estamos frente a una crisis, una situación diferente. Acá no se trata de ganar una elección, se trata de resolver este grave problema. Una crisis económico-social, que es una crisis, él mismo lo ha dicho, ¿no es cierto?, grave. Y para esto, viste, es fundamental dejar al costado la encuesta del día a día, pensar en la resolución de los problemas, y si tengo que pagar 5, 10, 8, 7 puntos, los tengo que pagar. Después, si tengo suerte, a lo mejor me lo reconocen electoralmente, si no, a lo mejor no me lo reconocen, me lo reconocen a los 4 años, y si no, me lo reconocerá la historia, digamos. Porque a veces, claro, no se reconoce en el momento, en forma inmediata, sino inmediata, a largo plazo. Tener ejemplo de don Arturo Frondizi. Exactamente. Ahora, hay muchos frondicistas que antes lo criticaban, o otro gobernante, bueno, piloto de tormenta, Carlos Pellegrini, por ejemplo. Claro, por supuesto. Y don Arturo, cuando asumió, yo estuve viendo, siempre veo sus mensajes, dijo, estamos en crisis, pero no le temo la crisis. Claro, es un buen concepto. Un poco la síntesis que vos estás planteando. Bueno, me parece que ese es viste, un poco el punto, ¿no es cierto?, central en este momento. Cuando un presidente enfrenta una crisis, le tiene que pedir a la oposición que lo deje hacer. Pero no le tiene que pedir que comparta los costos. Ahí está. ¿Viste? Si vos querés, sos un presidente de Estado aquí y querés que la oposición comparta los costos, no te van a dejar hacer. Es decir, déjenme hacer, yo asumo los costos, ¿me entendés? Porque claro, muchas veces cuando decís, bueno, un acuerdo para el ajuste, eso no funciona. Yo soy el responsable. ¿Viste? Eso no funciona, un acuerdo para el ajuste. Vos decís, bueno, déjenme firmar con el fondo, si hay un ajuste yo voy a ser el responsable, ustedes critíquenme, déjenme hacer, critíquenme, ¿me entendés? Y esto me parece que es como tiene que ponerse un presidente en la crisis. Y esto me parece que es lo que Macri realmente tiene que asumir. Yo sé que a vos ahora voy a dar un ejemplo un poco grandilocuente, pero el ejemplo de Churchill. Bueno, ahí... Fíjate, Churchill gana la Segunda Guerra Mundial y pierde las elecciones. Así es. Inmediatamente, a las semanas de haber ganado. Bueno, pero 5 años después lo volvieron a elegir. Claro, pero te digo, posteriormente. Bueno, pero entonces muchas veces el estadista tiene que dejar la elección a un costado, ponerse a resolver la crisis, porque además, si sigue pensando en términos electorales, se va a complicar la resolución de la crisis, entonces tampoco va a tener, viste, la elección. Qué bueno, por ejemplo, para hablar de consenso y de...
el editorial de La Nación del domingo sobre Mandela, ¿no? Claro. Del consenso. Y como dijiste Churchill, me acordé además porque ahí dice que allá hay una calle cuando Churchill y Lincoln, y bueno, que acá no hay ninguna calle con el nombre de Mandela, por ejemplo. Sí, tampoco. Fue 27 años. Tampoco de Churchill. Y tampoco de Churchill. Y de don Arturo Frondizi también hay omisión en ese aspecto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es más, cuando se le iba a poner el billete, cambiaron los billetes por animalitos. Efectivamente. O sea que en el Senado, cuando estuve, se apoyó por unanimidad ponerle un monumento en el Parque Rivadavia a don Arturo. Sí. Pero después en diputado murió el tema. Pero ahora estamos haciendo gestiones. Ahí esto puede ser por el centro de estudio, la profesora Menotti, etcétera, porque es lo que realmente corresponde. Por supuesto. Por supuesto. Rosendo, ¿y cómo crees que vamos a seguir con esto? Con lo del fondo. Bueno, mira, yo creo que acá hay. A mí me da la impresión que. Bueno, viste, yo no soy economista, sí te diría que hay un tema que el gobierno tiene que observar con cuidado. Viste que en realidad el fondo a vos te da 20, 22 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Pero el gobierno quiere más, entonces ahí entró el Banco Mundial. Claro, hay varios bancos, 5 dicen por ahí. Digamos, y la Corporación Andina de Fomento, que son bancos internacionales oficiales. Ahí tendría 30, pero el gobierno quiere más. Entonces, 30 y tantos hablan, ¿sí? Convocar a bancos privados para que hagan también un aporte. Ahora, cuidado, cuando vos ponés todo eso, la Argentina parece Grecia o Ucrania. Es decir, claro, parece esos países que han tenido crisis gravísimas en los últimos 4, 5, 6 años, ¿no es cierto? Entonces, cuidado, con ese salvataje así, lo que vos también vas a poner es el país en categoría de un país muy enfermo en este momento. Y esto el gobierno también lo tiene que, ¿viste? Lo tiene que observar y observar con cuidado, me parece. Ahora, en este punto, ¿viste? ¿Qué es lo que uno tiene que mirar? Porque, ¿viste? En este tipo de crisis lo más difícil es la velocidad. Bueno. ¿Y el acuerdo en el fondo se concretará en estos días? Mirá, ¿En cuánto tiempo calcular? Yo no sé, sí sé que el gobierno querría anunciarlo el 14. El 14. O sea, querría anunciarlo el 14, o sea, dentro de 9 días. 9 días, ¿no es cierto? Bueno, el 14 que es el día que empieza el Mundial. Ah, claro. Diríamos como que... No, de cualquier manera, hago un poco al margen el comentario, ¿no? Acá hay algo que también, desde el punto de la política, hay que reflexionar. La idea del gobierno era, vamos a pasar el otoño con el aborto y vamos a pasar el invierno con el Mundial. Y ni con el aborto en el otoño alejaste los problemas, ni creo que tampoco con el mundial en el invierno los vas a alejar. No sé si... Sí, te entiendo perfectamente. ¿Viste esa idea de que con estos eventos la gente iba a pensar solamente en eso, iba a dejar de pensar en los problemas económicos y sociales? No es así. El problema del supermercado. Bueno, entonces yo diría que, aparte de esto, digamos, yo supongo que acá lo que hay que mirar es, por un lado, la tasa de interés de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los países muy endeudados, depende mucho de lo que suceda con eso. Sube la tasa en Estados Unidos y se te va la plata. Claro. Se te va la plata. Baja y viene. Y es más probable que suba que baja. Esto lo tenemos que mirar. Tenemos que tratar de mirar, y esto sería mejor que haya un poco más de transparencia, la venta de dólares. Pues fíjate que hace 2 semanas no sabemos cuántos dólares se venden. No. Porque los venden vía Banco Nación. Sí, no más por el Central. Claro. Sí, por el Nación. Y como 500 millones creo que antes de ayer. Y con operaciones de venta de dólar futuro también. Entonces, acá hay otra realidad, ¿viste? La salida de dólares ha continuado. A lo mejor hoy cesó algo, pero ha continuado los últimos días. Y este es otro tema a seguir. Pero... Creo que hoy cesó algo, pero está casi todos los días en el... Claro. Pero el tema que yo creo que hay que ponerle especial atención es el tema del precio de los alimentos. Por eso yo digo en el mercado. Porque... Exactamente, ¿viste? El precio de los alimentos, porque en este tipo de situación uno no tiene que guiarse por los promedios de inflación. O sea, a mí me dicen, bueno, la inflación promedio de mayo da 3. Claro. Bueno, digamos, se devaluó el 21 en el mes de mayo, es decir, bueno, se devaluó el 21, 3 de inflación, no hubo un traslado. Mayoristas, tengo entendido que viene 2-3 veces minorista. 6, 7, 8. Sí, sí. Pero lo que realmente hay que seguir en este momento es el precio del pan, los de la leche, el arroz,
La yerba. Bueno, porque esas cosas, y ahí te promedia 20%, te promedia casi como la devaluación. Porque en última instancia los sectores menores ingresos solo consumen alimentos básicos. Entonces, si ahí tenés un aumento del 20%, 15%, vos estás perdiendo la quinta parte o la sexta parte de tu ingreso en poder adquisitivo. Entonces, ese es el punto, y además eso es el precio, esos precios vienen muy enganchados, ¿no es cierto?, con el dólar. A mí si el atún subió 40%, no me preocupa. No es lo que te preocupa, porque, claro, viste, si la mayonesa subió el 6%, lo que sí me preocupa son lo que llaman los alimentos básicos. Totalmente. Que es lo más importante para los sectores vulnerables. Y fíjate que el tema de... el gobierno ahora anuncia una reducción de 20.000 millones con los ajustes, que es un tema que a lo mejor del tiempo voy a haberlo hecho antes, quizás, ¿no? Claro, y tampoco... Aunque está lo otro, más tarde que nunca. Tampoco se ha concretado. Claro. Porque la reunión de Duhovne con los ministros para implementar eso se iba a hacer hoy y se suspendió hasta que se firme con el fondo. Así que se va a esperar, ¿no? Eso, sí. Claro, entonces tampoco eso se ha implementado. Y respecto a Duhovne, viste, yo creo que... Vos sabés que no hay un decreto que establezca la función de coordinación de Duhovne. No hay nada. Nada firmado. De palabra nomás. De hecho. O de hecho. De hecho, ¿viste? Entonces, claro, yo veo que no lo han dejado, no le han dado a Duhovne las herramientas básicas para poder ejercer ese papel. Para que se pueda mover ante los ministros. Establecer, ¿viste?, esa coordinación efectiva, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y vos no crees, Rosendo, ahora hablando de, estamos en este año, ¿no?, que los demás partidos y la oposición, el tema de las tarifas, el otro tema, todavía me parece un poco prematuro empezar a hablar de quién es candidato, quién no es candidato. Mira, para la elección faltan 16 meses. 16 meses. 16 meses en este contexto de hoy es muchísimo tiempo. Es un siglo y medio, digo yo. Vos fíjate, a ver, hoy es 5 de... Hoy es 5 de junio. De junio. El 5 de mayo, si alguien decía que Argentina iba a estar yendo al Fondo Monetario Internacional antes de 6 días, te hubiera dicho, no, es un disparate, eso no puede ser. No sé si... ¿viste? Sí, cambian tanto las cosas. Viste, con mucha rapidez. 16 meses, para esto es mucho tiempo en este momento. Muchas cosas pueden pasar a favor o en contra del gobierno. El oficialismo tiene candidaturas bastante definidas. O irá Macri por su reelección, o irá Vidal, eso lo iremos viendo, o se irá viendo. Y el peronismo tiene un fuerte interrogante, ¿no es cierto? ¿Cuánto? Pero, yo siempre digo, 16 meses antes de que Menem fuera reelecto, parecía que iba a perder la primaria con Cafiero y que Cafiero iba a perder con Ángelo. Exactamente. Y 16 meses antes que fuera electo Kirchner no era ni siquiera un candidato posible. No existía. Bueno, entonces 16 meses cuando el peronismo está en la oposición, que no tiene liderazgo, que no tiene unidad, es muchísimo tiempo. Para mí es una locura hablar de candidatura. Sí, porque pero como vos que conocés la política, esto, viste, a veces se precipita. Sí. Bueno, en última instancia la reelección de Macri fue lanzada en marzo. Claro. Por la Mesa Nacional de Cambiemos. Así es. Bueno, y esta mesa que hizo ahora de política del gobierno, donde están San, Carrió, etcétera, a Monzó, que volvió un poco ahí, ¿cómo lo ves a eso? Bueno, tengo entendido que no se reunió nunca. Eso he leído por ahí. Tengo entendido que no se reunió nunca. No, están en funciones de palabra, como digo, pero no en los hechos, pero no actúan. Claro, porque todo eso, viste, mesa chica, mesa política, son situaciones de hecho. No están institucionalizadas. La verdad que se lo criticaba a Perón porque decía que cuando quisiera que no funcionara nada, hiciera comisiones numerosas. Claro. O comisiones, no numerosas, pero comisiones en definitiva. Claro, exactamente. Yo creo que hay que actuar acá y estamos peleando en muchos casos por el pasado en lugar de pensar en el mediano y largo plazo. Sí, absolutamente. ¿Cómo avanzamos en el mundo que está con problemas, pero en el porque, viste, tenemos que pensar, ¿viste? ¿Sabés que este año, por primera vez en la historia, Paraguay exporta más soja que Argentina? Sí. Bueno, son temas que también, temas concretos, ¿no? Que también tiene que llamar a la reflexión, más allá de la sequía, ¿viste? Y todo de los argumentos que podamos esgrimir, pero la realidad es que Paraguay exporte más soja que Argentina.
Bueno, esto también tiene que llevar, viste, a una reflexión. Bueno, y ahí hablando, como hablamos creo que la vez anterior, de varias elecciones que hay en el continente, en la región. Bueno, Paraguay ya hizo la elección, viene México. Bueno, primero Colombia. Viste que Colombia es el tercer electorado de América Latina, tiene más población que Argentina. Y Colombia tuvo la primera vuelta, bueno, primero después de Paraguay vino Venezuela, el 20 de diciembre, exactamente, donde de acuerdo a lo previsto fue reelecto Maduro. Es decir, ¿cómo puede ser reelecto alguien que tiene solo 1 cada 7 a favor? Bueno, porque yo creo que con Chávez Venezuela era un populismo autoritario. Me parece que con Maduro se ha transformado en un totalitarismo. ¿Viste? En totalitarismo. Ya son dos cosas diferentes. Un matiz, pero no es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, la verdad es que Chávez perdió un referéndum, una oportunidad. Sí. Bueno, entonces me parece que ese es el tema y evidentemente, viste, quizás no. Realmente, no, el régimen venezolano se está transformando en un régimen como el cubano, viste, un régimen totalitario. Una semana después tuvimos la primera vuelta en Colombia. La tuvimos el 27 de el mayo. Hombre que representa a Uribe de alguna manera. El senador Duque, apadrinado por Uribe, pero por primera vez la izquierda llegó a la segunda vuelta, con un candidato que se llama Petro. En serio. Por primera vez. Por primera vez. Y vos fíjate que la política tradicional colombiana de conservadores y liberales, los 3 primeros candidatos que sumaron el 85% no son ni conservadores ni liberales. Exactamente. Eso quiere decir que el sistema político tradicional de está Colombia, modificando. Sí, claro, ha cambiado y los partidos tradicionales han perdido. No solamente, claro, en el continente en este caso, claro, en otros lugares también. Bueno, la segunda vuelta es ahora el 17 de junio. Sí. Y bueno, yo diría que al día de hoy pareciera más probable que gane Duque que Petro, que gane el candidato de la centro-derecha que el de centro-izquierda. Pero lo veremos en elecciones. No se sabe en las elecciones cómo termina. Hoy por hoy parece así. Después viene México. Tiene un alto concepto de Uribe, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo está demostrando electoralmente. El referéndum del tema del acuerdo de paz y la elección presidencial. Después viene México. Que es el segundo, está López Obrador ahí. Claro, que es el segundo país de la región en población. Exactamente. Donde yo te diría que ya muy probablemente López Obrador ganó, que es el candidato populista en la política mexicana. No olvidemos que México no tiene segunda vuelta. No, yo coincido que aunque gana por un voto, y parece que él lleva una ventaja bastante importante. Más o menos 25 puntos, con lo cual que pierda es muy poco probable. Así es. Y esto, bueno, es un cambio político en México porque hasta ahora gobernó el PRI y 2 periodos el PAN. Exacto. O sea que López Obrador creo que es la tercera vez que se presenta el candidato a presidente, o la cuarta, no me acuerdo bien, y en consecuencia es un cambio político importante. Claro, porque perdió las anteriores y ahora está casi, y vos fíjate, el PRI, casi ganando. El PRI, que es la estructura política tradicional. De tantos años, ¿no? De un siglo, ¿viste? Tiene un siglo. Y bueno, va a salir tercero y cuarto en algunos lugares. Es decir, esto también te está mostrando una política tradicional en crisis, como vimos en Colombia. Y después vamos a Brasil, que tiene la primera vuelta el 7 de octubre y la segunda vuelta el 28 de octubre. Bueno, tenés una situación con un fuerte interrogante en este momento. Sí. Lula está preso. Estaba con ventajas pero en las encuestas hoy sigue estando primero y está dispuesto a hacer campaña desde la cárcel. Sí. Bueno. Ahora, si Lula no puede ser finalmente candidato, vos tomás las encuestas y el que está primero se llama Jair Bolsonaro. Está primero con un 25%, una cosa así. Que es un hombre de unos 50 años, que es un militar retirado, un capitán retirado paracaidista del ejército, que es la suma de la incorrección política. Fíjate que el tipo hace campaña contra los gays, subestima a las mujeres y critica a los afrobrasileños porque dice que son vagos para el trabajo. Es la suma, la suma de la incorrección. Pero está primero con un 25%. Con 25%. Bueno, eventualmente puede ser. Vos, primero, lo que sucede con una segunda vuelta, viste, se le va a complicar. La que está segunda es Marina Silva, que es una militante ecologista afro-brasileña. Vos fíjate que si vos fueras a una segunda vuelta entre Bolsonaro y Marina Silva, los partidos tradicionales han desaparecido. No existirían. Vos fíjate, entonces cuando hemos revisado Colombia, México, Brasil, los 3 principales países de América Latina, se está dando acá en la región algo que ya está dando en Europa también, que es la crisis de la política
tradicional. De la política tradicional, ¿no es cierto? Y este me parece el fenómeno. Más allá de la ideología o la diferente orientación ideológica de los candidatos. Yo hasta te digo que a veces la ideología no tiene importancia en este caso, ¿no? Bueno, la ideología, para un líder, yo siempre digo, viste, los líderes políticos de ideología cambian. Exacto. Por intereses, conveniencias, circunstancias. Exacto. Lo que no cambia es la personalidad. Es mucho más difícil para un líder político cambiar la personalidad que cambiar la ideología. Bueno, y lo que yo digo es, alguna reforma política hay que hacer acá ante la elección, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Lo que sucede es que me da la impresión que... La boleta única. Sí, pero dada la crisis económica, en la que estamos en este momento. Viste, me parece que la cabeza del gobierno está en otra cosa, de la oposición, viste, está un poco, y es lógico que en alguna medida así sea. Yo creo que se perdió la oportunidad de los primeros 2 años de Macri para hacer una reforma electoral, que cuando el gobierno estaba más fuerte. Cuando se planteó y al final no fue concreto. Claro, ese era el momento. Se nos ha ido casi el tiempo, pero vos decís, yo creo que finalizaría con lo que vos decías, que faltan 16 meses, que es 1 siglo y medio. En este momento tal cual están las cosas, ¿no? Exactamente. Porque, y lo último que te pregunto, y te digo, es que el partido más antiguo de la Argentina, el autonomismo, vuelve a tener personalidad nacional. Bueno, te felicito. El partido de Pellegrini, de Avellaneda, Roca. De Roca, te felicito. Así que estamos en eso. Te agradezco mucho. No, gracias a vos. Así que seguimos conversando de este Me parece muy buena idea. Que tiene una gran importancia. Te agradezco mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegas ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto. ¿Alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro con Vamos los Jueves. No, gracias. Con esta está bien. Es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¡Tenés un like! Ah, no. Tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? ¿Y con Galicia? ¿Por qué? ¿Por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser trolls. BancoGalicia.com. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar a Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Debido a las manifestaciones de mi amigo Rosendo Fraga, que ha dicho una cosa que yo comparto totalmente. Faltan 16 meses para las elecciones y creo que en este momento, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo, es bastante o mucho tiempo, diría. Creo que ha llegado el momento. Leía La Nación, yo se lo mencioné a Rosendo, el editorial del domingo, donde se hace referencia al consenso, que creo que tiene una profunda significación, que tratemos de concretarlo en nuestro país. Se menciona allí el ejemplo del líder de la humanidad, de la humildad, del amor al prójimo, que fue Nelson Mandela, que después de 27 años de prisión, cuando queda en libertad, come con sus carceleros, se reúne con ellos y elimina totalmente el resentimiento, el odio, el rencor. Incluso manifiesta que si todavía le quedaba odio o rencor, él prefería seguir estando prisionero. Trabaja para su país, revierte totalmente la cuestión y lo integra como una cuestión que tiene un enorme significado. Por eso creo que nosotros los argentinos, cualquiera sea la situación por la que pasen nuestros partidos o uno mismo en materia de defensa del ser humano, del prójimo, de los 43 millones de compatriotas, tenemos que decirle la verdad a la gente. No tenemos que tenerle miedo a la inteligencia. Tenemos que rodearnos de gente que piense, que quiera y que actúe con dignidad, buscando la seguridad y buscando el bien común. La cultura del encuentro, como dijo nuestro Santo Padre hace un tiempo. Por eso ha llegado el momento que tenemos que tomar conciencia de que entre todos tenemos que tratar de dejar de buscar la ventajita personal o la ventaja sectorial. Tenemos que pensar en grande. Tenemos que pensar no en el color de uno, en la posición del otro, sino el azul blanco de nuestra patria, de nuestra bandera, de nuestra Argentina. Y esta es la misión y la obligación que tenemos que asumir en este momento para adelante. Dejamos de pelear por el pasado y pensar en el mediano y largo plazo. Ese es el compromiso. Hasta el programa del jueves con el querido amigo, el doctor Gil Domínguez, un gran constitucionalista que trabaja intensamente.